Saludos, ¿cómo están, familia? Llevábamos tiempo sin hablar y quiero hoy simplemente darles la bienvenida a una serie de videos que vamos a crear con la intención de entender cómo llegar a ser grande, cómo tener grandeza. Y he querido titular este video Las llaves de la grandeza. Así que acompáñenme para que lo podamos revisar juntos. Bien, en este primer video vamos a hablar de 3 llaves hacia la grandeza. Quiero contarles que hace algún tiempo me puse a analizar un poco acerca de cómo es que algunas personas que hacen ciertas acciones de cierta manera, con cierta eficiencia, con cierta efectividad, tienen resultados, y otras personas que hacen exactamente lo mismo, que tienen esas mismas acciones, esa misma certeza, ese nivel de creencia, no tienen el mismo resultado. ¿Cuál es la razón? Y en un análisis personal, en un proceso de conciencia, yo me di cuenta que existen algunos detalles desde el punto de vista, si lo podemos llamar espiritual, que hacen que las personas funcionen o no funcionen. Escuché de un escritor muy famoso que se llama Myles Munroe, y es que pequeñas llaves abren grandes puertas. Hace algún tiempo estaba en una ciudad cercana aquí a Bogotá y me di cuenta como una puerta gigante de unos 3 metros y 2 metros 20 de ancho, simplemente introducían una llave pequeña y la podían abrir. Hablando con el dueño de la casa me decía que era una puerta blindada, muy pesada, que inclusive con martillo, con una cantidad de herramientas no se pueden abrir esas puertas. Pero una pequeña llave abría esa gran puerta. Yo creo que es importante entender que hay pequeñas puertas que abren la grandeza para mí y para ti. Yo recuerdo que cuando entendí esto que les voy a contar, cuando empecé a usar estas 7 llaves de grandeza, hoy vamos a hablar de 3, en el próximo video vamos a hablar de otras 4, yo empecé a abrir la grandeza. Ahora, quiero que entiendan ustedes por un momento, de manera muy objetiva, que en ocasiones ustedes abren puertas y hasta después se dan cuenta que están abiertas. Esto que les voy a contar son cosas que yo he practicado en mi vida durante mucho tiempo, que yo he hecho y sobre todo que le he enseñado a otras personas a desarrollar, y eso ha permitido que su vida sea distinta y que puedan también tener una apertura a la grandeza. La primera llave a la grandeza es la llave del servicio. Ya lo hemos hablado en otros videos y muchas personas dicen, pero vuelves a hablar de lo mismo, pero sigues diciendo lo mismo. Claro, porque los principios son los mismos para todos. Cuando tú entiendes que para poder tener grandeza debes servir, y que, como decía el gran maestro Jesucristo, nosotros debemos entender que si quieres ser el más grande debes portarte como el último y servir a los demás. Es un fundamento importante. No se puede ser grande si no tienes la intención de servirle a los demás. Cualquier área en la que tú quieras trabajar, cualquier proceso en el que quieras fundamentar tu vida, tu negocio, tu empresa, tiene que estar ligado al servicio. Desen cuenta que siempre las personas más exitosas en el mundo son aquellas que encuentran un problema, lo solucionan, sirven a los demás con esa solución y se hacen millonarios. O las personas que más éxito tienen en YouTube, por ejemplo, es porque entregan valor, porque les sirven a los demás, porque encuentran algo que las personas necesitan y buscan la manera de solucionarlo para servir. El servicio es fundamental. Muchas veces no tenemos éxito en lo que hacemos es porque estamos pensando en nosotros mismos. Muchas veces no tenemos éxito en lo que estamos haciendo porque estamos buscando el bien personal. Y eso no abre la grandeza, eso no abre las puertas de la grandeza para nosotros. Si tú tienes un enfoque directo, no tanto en ganar dinero, no tanto en llenarte de dinero, no tanto en llenarte de plata, sino en servir a los demás, eso va a permitir que tú te hagas millonario. Yo recuerdo que escuché de un escritor no hace mucho que decía, ¿quieres hacerte millonario? Sírvele a 1 millón de personas. Y si cada persona por tu servicio te da $1, pues es $1.000.000. Y si eso lo haces mensualmente, pues eres millonario. Pregúntate por un momento, en un examen de conciencia personal, ¿lo que estás haciendo sirve a los demás?
o solamente te sirve a ti. Primera llave de la grandeza, el servicio. La segunda llave que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a investigarla es la reciprocidad. Miren, en ocasiones nosotros no tenemos grandeza en nuestra vida porque no estamos actuando de forma recíproca con las personas alrededor nuestro. Alrededor tuyo hay un montón de gente que te sirve. Alrededor tuyo hay un montón de gente que te atiende. Hay un montón de gente que está entregándote valor a ti. Te pregunto, ¿estás siendo recíproco con ellos? ¿Eres recíproco con tus padres? ¿Eres recíproco con tu familia? ¿Eres recíproco con tus hermanos? ¿O no hay reciprocidad en tu vida? Todo para mí, todo para mí, todo para mí, sin reciprocidad. Esa es una llave que cuando yo empecé a desarrollarla en mi vida, yo pude encontrar muchas respuestas positivas frente a la grandeza. Me di cuenta por qué no estaba teniendo resultados. Vuelve y juega lo que estaba diciéndoles hace un momento, y es que solamente yo pensaba en mí. Cuando empecé a pensar en reciprocidad, en pagar a los demás, no igual que como me pagaban, sino mejor, en ese momento yo abrí puertas de oportunidades enormes con las personas. ¿Estás dando sin esperar nada a cambio? ¿Estás entregando a los demás valor, servicio? ¿Estás siendo recíproco? Y a veces la reciprocidad no solamente implica con el que te sirve, sino con el que no te sirve. ¿Estás siendo recíproco con el gobierno? ¿Estás siendo recíproco con tus autoridades superiores? Si eres perteneciente a una iglesia, ¿estás siendo recíproco con lo que ellos hacen por ti? ¿Generas respeto a los demás o no estás siendo recíproco? Muchas personas se preguntan por qué no tienen resultado, y muchas veces porque no tienen la reciprocidad como un fundamento de su vida y como un principio de valor. Así que el servicio y la reciprocidad son dos llaves que van a permitir abrir la grandeza para ti y para mí. El último de los principios que les quiero entregar hoy, estos primeros 3 de 7 que les voy a entregar como llaves a la grandeza, es la gratitud. Hay un texto que me encanta a mí repetirlo y estudiarlo, y es: recibiremos solamente lo bueno que nos viene, recibiremos solamente lo bueno de Dios, o también agradeceremos lo malo. Hace un par de semanas tuve una situación con mi hijo y estaba yo en los Estados Unidos, en Dallas. Se enfermó y fue difícil la situación. Tuvimos una situación médica un poco normal pero mala, que te genera un cierto grado de preocupación. Recuerdo que yo llamé a mi esposa, le pregunté qué había sucedido, me dijo que tenía un poco de control. Estaba literalmente en Dallas, en los Estados Unidos, cogí un avión y me vine para Colombia. Y mientras venía en el avión, un vuelo de 5 o 6 horas, imagínense la situación, 6 horas esperando y tratando de analizar cómo estaba mi hijo. Y ¿saben una cosa? En ese momento recordé que no hay que recibir solamente lo bueno de la vida o lo bueno de Dios, sino que recibir lo malo. Y yo empecé a darle gracias a Dios. Dios, gracias. Gracias porque con esto estamos aprendiendo a ser mejor familia. Gracias porque con esto estamos aprendiendo a valorar más a nuestro hijo. Y fueron 3 días donde estuve en el hospital con él. Y lo único que hice durante esos 3 días fue agradecer. Gracias, 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 gracias. ¿Saben una cosa? La llave más efectiva de la grandeza es la gratitud. Porque si ustedes agradecen tanto lo bueno como lo malo que les pasa, Dios, el universo, como quieras llamarle, va a entender que tú sabes recibir tanto lo bueno como lo malo. Y ¿saben una cosa? Muchas veces no somos agradecidos con las pequeñas cosas. ¿Ya agradeciste por despertarte el día de hoy? ¿Ya agradeciste por respirar? ¿Ya agradeciste por tu trabajo, por tu negocio? ¿Agradeciste por el equipo de trabajo que tienes? ¿O siempre estás pensando que no es suficiente, que no basta? Empecemos a agradecer todo lo que nos pasa. Yo recuerdo que yo agradezco y agradecía cuando podía comer las cosas que mi mamá nos daba. Yo recuerdo que yo agradecía el poquito mercado que podíamos hacer. Ahora vivimos en abundancia y en grandeza, pero agradezco también las pequeñas cosas. Recuerden siempre servicio, reciprocidad y gratitud. Nos vemos en un próximo video para analizar las otras 4. Los quiero montones y recuerden que estamos hechos del mejor material del mundo. Dios sacó parte de sí mismo y nos hizo a nosotros. Chao, chao.